Muy bien, vamos a dar inicio al curso, a la clase, donde comparto. ¿Dónde está esto? Lo veo diferente. Ah, acá está. ¿Ya lo pueden ver? Sí, doctor, sí, sí. Muy bien. En el día de hoy vamos a aprender algo importante. Vamos a aprender algo de hidratación. ¿De acuerdo? O sea, exactamente algo principal que es cuando uno piensa en hidratar a un niño, cuando voy a darle a un niño un tratamiento endovenoso o vía oral, uno piensa, ¿y cuánto debo darle, no? ¿Qué cantidad debo darle? Y esa cantidad de agua que debo administrarle es lo que llamamos requerimiento, ¿no? Y el requerimiento, en este caso hidroelectrolítico, se refiere a qué cantidad de agua le debo dar y qué cantidad de electrolitos debo administrarle, ¿no? Y para qué sirven estos electrolitos y qué problemas me podría dar si es que doy un exceso de electrolitos o un déficit de electrolitos. El exceso de agua tiene problemas. En un niño normal o un adulto normal, si recibe un exceso de agua, mayormente tenemos mecanismos homeostáticos de regulación. Pues si yo recibo mucha agua, el riñón lo va a orinar más. Si recibo poca agua, el riñón probablemente restrinja la eliminación, tenga una orina más cargada, más escasa, tratando de ahorrar lo más que se pueda, ¿no? Y lo mismo con los electrolitos, ¿no? Hay límites de manejo, pero a veces sobrepasa esos manejos y puedo tener severos problemas. En el caso del agua, si yo tengo un déficit de agua importante, no administro agua, voy a terminar con una deshidratación que puede ser leve, progresar a moderada, incluso ser severa. Y los electrolitos lo mismo, puedo tener un estado de hiponatremia si no hay una ingesta adecuada de sodio o hipernatremia si es que hay un exceso de administración por vía endovenosa, por ejemplo. Dentro de los electrolitos más importantes, acá trataremos lo que es el sodio y el potasio. El cloro siempre va asociado al sodio y al potasio, va de la mano. Vamos a manejar básicamente el sodio y el potasio. A ver aquí cómo hago para quitar esto de aquí. Ok. Bueno, hablando de generalidades, no sé, nosotros cuando vemos dónde está el agua, lo vamos a ver en nuestro medio interno, ¿no? ¿Y qué cosa es nuestro medio interno? Nuestro medio interno es la mezcla de agua más solutos. O sea, nuestro medio interno, que puede ser el plasma, por ejemplo, el intersticio, va a existir siempre agua y solutos. Y el medio interno, el agua se comporta como un solvente. Y los solutos, pues son los que están ahí contenidos, como los electrolitos, las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Entonces, el medio interno va a dividirse también, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Y el agua en el adulto representa el 60% del peso corporal de un adulto. Es decir, nosotros, como adultos, si pesamos 70 kilos, por ejemplo, tenemos 42 kilos, que en agua significarían 42 litros de agua, distribuidos tanto en el intracelular como en el extracelular. En todas esas partes está el agua, en todas partes. En el niño, en cambio, es un poco mayor, y mientras más pequeño es el niño, su componente de agua es mayor. En un lactante, por ejemplo, puede ir de 70 hasta un 80%. Un prematuro tiene mucho más contenido de agua. Entonces, la proporción del agua corporal varía inversamente al contenido de grasa, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es el agua corporal total? Les decía que el agua corporal total se distribuye en dos grandes compartimientos, el extracelular y el intracelular. ¿Cuál es mayor, el intracelular o el extracelular? ¿Cuál sería mayor? La cantidad mayor está en el intracelular.
El extracelular, ¿qué comprende? Comprende básicamente lo que está en el plasma, que se llama líquido plasmático, y este líquido plasmático corresponde entre un 5 y un 7%. Y en la otra parte es el líquido intersticial, ¿no? Es el que está entre los vasos sanguíneos y las células. Y es mayor, es entre un 15 y un 23% el líquido intersticial. Y es aquí donde se ocurren los acúmulos de líquido cuando nosotros observamos edemas, por ejemplo, a este nivel, en el intersticio. Otra parte del líquido extracelular, mucho más pequeña, es el líquido transcelular. Es el que está entre las células. Y corresponde el 1 al 3% más o menos. Todo el líquido extracelular aproximadamente es entre un 20 a un 30%, ¿no? Y el líquido intracelular corresponde al 40%, que en suma sería todo el agua corporal, ¿no? En el adulto sería un 20% de extracelular con un 40% intracelular, lo que suma un 60%. Y en el niño, pues un 30% de extracelular con un 40% intracelular. Ya le decía que todo el agua corporal corresponde a un 60 a un 70%, dependiendo si es adulto o es niño. ¿Y esta agua cómo se distribuye? Ya lo hemos visto, ¿no? En los compartimientos. Acá solamente se lo he puesto en forma de tabla, ¿no? En dos grandes compartimientos. Acá está el agua corporal total, 70% del peso del cuerpo, que es un niño, se divide en el extracelular y en el intracelular. En el extracelular es el 30% y en el intracelular el 40%. El intersticial, que es el mayor, que va del 15 al 23%, y este intersticio forma parte de lo que es el tejido conectivo, los líquidos intersticiales y el agua de los huesos. El agua del plasma es el agua plasmática y el agua transcelular, que es la parte más pequeña que habíamos visto. Y el líquido intracelular, que es el 40% total, este líquido intracelular es el que está dentro de todas las células de nuestro organismo. ¿El líquido intracelular es igual al líquido extracelular? Vamos a ver. Fíjense acá, el líquido intracelular tiene sodio, poco sodio, 20 miliequivalentes por litro. En cambio, el líquido extracelular, que corresponde al plasma, el sodio está en 140 en promedio, ¿no? Entre 135 y 145. En cambio, el potasio en la parte intracelular es muy abundante, 150. Y a diferencia del extracelular, solo de 3 a 5, ¿no? El cloro en el intracelular prácticamente no se observa, y en el extracelular llega a ser entre 98 y 110. El bicarbonato está en 10 en el intracelular y llega a ser 20, 25 en el extracelular. Y los fosfatos que abundan en el líquido intracelular son pocos en el extracelular. ¿De acuerdo? Entonces hay diferencias en la concentración de electrolitos en relación al sodio y potasio que debemos de destacar, ¿no? El sodio abunda en el extracelular, el potasio en el intracelular. Ahora, son diferentes en su composición, pero en cuanto a la concentración total debe ser similar. Es decir, la concentración de solutos de este lado, sumando todos estos iones, debe ser igual a estos iones para mantener un equilibrio. Cualquier diferencia se trata de equilibrar en el momento, ¿no? Porque las membranas son permeables, semipermeables. ¿Cuál es el metabolismo del agua? Todas las células son permeables al agua y siempre deben mantener un equilibrio osmótico con los fluidos circulantes, es decir, la concentración de iones debe mantenerse similar en ambos lados de la membrana. ¿Quiénes son los que regulan el agua? Pues el regulador principal es el cerebro, ¿no? A través del hipotálamo, el hipófisis, y su órgano efector que mandan, sobre quién mandan para eliminar o ahorrar agua, es el riñón. El riñón, mediante la diuresis, pues elimina más agua cuando el cerebro lo ordena o restringe la excreción de agua. ¿Qué cosa entendemos por osmolaridad? Osmolaridad es un concepto que define la concentración de solutos y agua
a nivel de todos los fluidos corporales. Es decir, cómo están los solutos en relación al agua. Esa concentración se denomina osmolaridad y es lo que da la fuerza osmótica, que permite mantener un equilibrio en la cantidad de agua entre uno y otro compartimiento. Si la osmolaridad de los fluidos corporales son semejantes, debe ser equilibrado. Ahora, puede haber pequeños cambios y eso genera una gradiente osmótica que es transitoria porque inmediatamente se trata de equilibrar mediante los movimientos del agua en uno o en otro sentido. Por ejemplo, este es un gráfico en el cual queremos explicar esto. Esto es, digamos, lo normal, ¿no? Que en el extracelular el sodio predomine y en el intracelular predomina el potasio. Decíamos que el intracelular es más grande que el extracelular, ¿no? Casi el doble. 20% es el extracelular, 40% el intracelular. Cuando se produce un estado hipertónico, es decir, el sodio aumenta en el extracelular, ¿no? Aumenta el sodio en el extracelular, entonces lo que ocurre para mantener la homeostasis es que el agua que está aquí pasa a este compartimiento, se incrementa en volumen para que la concentración sea equivalente, ¿no? Entre el sodio afuera y el potasio. Entonces, de esa forma se mantiene un equilibrio. Entonces, cuando hay un aumento de sodio en el extracelular, se produce una hipertonía del extracelular, la compensación es un flujo de agua del intracelular hacia el extracelular. Esto haría que la célula, digamos, se disminuyan en volumen. Y aquí está explicado, ¿no? Baja volumen. Y lo opuesto sería esto, ¿no? Si hay una situación hiposmolar, este es compartimiento del extracelular, el plasma, el sodio de pronto disminuye, entonces la osmolaridad aquí disminuye, acá es más, para equilibrar, el agua del extracelular ingresa al intracelular, lo hace más grande, para que la concentración sea semejante. Por lo tanto, la volemia disminuye, pero el intracelular se incrementa en volumen, ¿de acuerdo? Entonces genera un estado de un volumen mayor acá, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos avanzando. ¿Y cómo es que hallamos la osmolaridad plasmática? ¿Hay forma de calcularla? Sí. La forma práctica, digamos, que siempre hemos aprendido es la osmolaridad plasmática es 2 veces la concentración de sodio, que es el osmolito principal a nivel del extracelular, más la concentración de glucosa miligramos por cientos dividido en 18 y la urea dividido entre 2.8. Entonces, eso debe dar un valor normal entre 282 y 292 miliequivalentes por litro, que es la osmolaridad normal. ¿Qué pasa cuando existe un balance negativo de agua libre? ¿Qué pasa? ¿Qué significa balance negativo? Es que le he dado menos agua, hay menos agua, ha disminuido el agua libre. Si hay menos agua en el extracelular, la osmolaridad plasmática se incrementa, aumenta la osmolaridad plasmática. Y eso es captado por los osmoreceptores, ¿no? Los osmoreceptores ven que hay un aumento de la osmolaridad, lo captan, significa que hay que tener más agua y empiezan a retener la pérdida de agua y aumenta la sed para que aumente la ingesta de agua. Es un estímulo positivo entonces hacia la hormona vasopresina, hormona antidiurética, para que actúe sobre el riñón y disminuya la pérdida de agua libre en el riñón. Y aumenta la sed para que uno ingiera más agua libre. De esa manera, regular la osmolaridad plasmática. ¿De acuerdo? Estos dos eventos, o sea, disminuir la excreción de agua y aumentar la ingesta, lo que hace es aumentar el agua dentro del extracelular o retener mayor cantidad de agua. Y así normalizo la osmolaridad. Esta normalización de la osmolaridad es un inhibidor de los osmoreceptores para que inhiban la sed y inhiban la vasopresina, y así se mantiene la homeostasis dentro de nuestro medio interno. ¿Qué pasa con un balance positivo de agua? Es decir, que tengo más agua libre de lo que debería tener. La osmolaridad disminuye. Esta disminución de la osmolaridad plasmática también es captada por los osmoreceptores.
Y los osmoreceptores generan una inhibición, ya no un estímulo, sino una inhibición de la vasopresina o hormona antidiurética y una inhibición de la sed. ¿Para qué? Para que a nivel del riñón se elimine más agua, se aumenta y ya no tome más agua. Y de esta manera, eliminando el agua, el exceso de agua, se normaliza la osmolaridad. Y esa, perdón, ¿cierto? Ya está. Entonces, eso es lo que ocurre a nivel de nuestro medio interno para regular el agua, de forma tal que se mantenga estable, ¿no? En la cantidad de agua que tenemos nosotros, en el plasma principalmente. Acá lo que vamos a hacer es lo que es el concepto de balance hídrico. Balance hídrico no significa más que un equilibrio, una relación entre los ingresos de agua y los egresos de agua. Y esto podemos graficarlo como una balanza. Una balanza en el cual en un lado, en un platillo, están los ingresos de agua y en el otro platillo están los egresos. Entonces, balance hídrico no significa sino esta relación entre ambos, ese equilibrio que existe entre ambos, y el balance hídrico será positivo cuando los ingresos sean mayores que los egresos y será negativo cuando los egresos sean mayores que los ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué considero como ingresos? Antes quiero decirle que cuando hacemos un balance hídrico tenemos que hacer en función a un tiempo. El balance hídrico es de un día, es decir, de 24 horas, es de 8 horas, es de 12 horas. ¿De qué tiempo voy a tomar para hacer mi balance? Entonces, si yo digo que el balance va a ser de 24 horas, los ingresos los voy a medir por dos grandes vías. La vía enteral, y eso es lo que ingresa durante todo el día por la vía enteral. Y la vía enteral básicamente lo que es boca, pero no solo es boca, sino es toda la vía enterodigestiva. Y ahí puede haber algunos pacientes o niños que tengan sondas nasogástricas o tengan gastrostomías, enterostomías, yeyunostomías, por las cuales se alimentan. Y hay que considerar esos volúmenes como parte de la vía enteral. Y la otra vía de ingreso es la vía parenteral. Es todo aquello que no es enteral, o sea, que no es vía digestiva. Y allí tenemos varias vías. La principal, la más común, la corriente, es la vía endovenosa, pero no es la única. Existen otras vías, como por ejemplo la vía intraósea o la vía peritoneal, ¿de acuerdo? Entonces, hay otras vías diferentes a la vía endovenosa que debemos tener en cuenta. Ahora, los egresos se dividen en dos grupos también. Las pérdidas medibles y las pérdidas no medibles, llamadas también pérdidas insensibles. Como pérdidas medibles son aquellas que yo puedo cuantificar. Ahí está primero la orina, también las deposiciones, los vómitos, los drenajes. Todas esas pérdidas puedo yo medirlo. Drenajes me refiero, por ejemplo, a drenaje líquido cefalorraquídeo, drenaje peritoneal, un drenaje torácico, ¿de acuerdo? Entonces eso lo puedo medir y en el tiempo que me hago mi balance digo cuánto he perdido por ahí. La gran dificultad es con las pérdidas insensibles, porque las pérdidas insensibles no pueden ser medidas directamente, tienen que ser calculadas en función a un estándar. Y el estándar, pues yo les puedo decir acá, de los lactantes, el estándar es 30 a 40 mililitros por kilo por día. Es decir, las pérdidas insensibles en los lactantes, o sea, lactantes son los menores de un año, menores de 10 kilos. Las pérdidas insensibles son 30 a 40 mililitros por kilo por día. ¿Y por qué doctor uso 30, uso 40? Eso es variable, ¿no? A una época me enseñaron de que calculaba 30 mililitros por kilo por día en los desnutridos. En el eutrófico, 40. Total, yo me quedo con 35 y punto, ¿ya? Y eso ya depende de cada uno de ustedes. Eso es el cálculo. Y con los niños mayores, a los niños que pesan más de 10 kilos, ¿cómo calculo las pérdidas insensibles? Pues ahí aplico la superficie corporal, ¿no? Entonces, en los niños mayores de 10 kilos, las pérdidas insensibles son 400 mililitros por metro cuadrado en 24 horas. Entonces, yo debo calcular la superficie corporal. Entonces, hay una fórmula, hay varias formas de calcular superficie corporal, pero la que más usamos en medicina, menos lo que yo he aprendido, es usar la fórmula de que superficie corporal en metros cuadrados es igual a 4 veces el peso más 7 entre 10 entre el peso más 90. Entre el peso más 90.
A ver, repito la fórmula. La fórmula es peso por 4 más 7 y todo ello dividido entre 90 más el peso. Ya ahí me va a dar un valor que son metros cuadrados del niño. Ahora vamos a ver, eh, ¿se entendió alguna pregunta de esto antes de pasar al otro tema? Porque esta parte de balance me interesa. Ustedes tienen que saber hacer balances hídricos bien. Entonces, ¿alguna pregunta en relación al balance hídrico, por favor? ¿Todo claro? Sí, doctor. Recuerden una cosa, el balance hídrico tiene que ser en función a un tiempo. Por ejemplo, si vamos a hacer un balance de 8 horas, bueno, ¿qué cosa entró por vía enteral en esas 8 horas? ¿Cuánto recibió por endovenoso en esas 8 horas? ¿Cuánto orinó en esas 8 horas? Todo en ese tiempo. Igual, las pérdidas insensibles tienen que ser calculadas entonces en ese tiempo de 8 horas. ¿Ya? No se confunda. Porque ahí es donde veo las dificultades cuando hacen los ejercicios. Bien, entonces ahora vamos a lo que es el requerimiento. Y el requerimiento viene en función a lo que son necesidades de agua de mantenimiento. El agua que yo necesito para sobrevivir, digamos, ¿no? Obviamente las necesidades pueden aumentar si yo hago ejercicio, si yo hago reposo, o sea, todo eso. Pero el de mantenimiento es el basal, digamos. Y eso es lo que yo voy a usar para ver cuánto de agua le doy este día de hoy a este niño. Entonces, voy a enseñarles algunas consideraciones de esto. Hay varios métodos para calcular el requerimiento. El más exacto es el método de gasto calórico, pero es muy complicado. Eso se hace en institutos de investigación. Es complicado, pero es el más exacto. El método de Holiday-Segar es un método bastante usado por cardiólogos, por nefrólogos y por pediatras, ¿no? El Holiday-Segar, ¿qué nos dice? El Holiday-Segar dice que lo divide en dos grupos. El grupo de menos de 10 kilos y el grupo de más de 10 kilos. En realidad no, en realidad en Holigar-Segar lo que dice que es el niño que tiene primeros 10 kilos, el requerimiento por los primeros 10 kilos es 100 mililitros por kilo por día de agua. Y de sodio es 3 miliequivalentes de sodio por cada 100 mililitros de agua que tiene. Es de 2 miliequivalentes de potasio por cada 100 mililitros de agua que requiere. Ahora, los segundos 10 kilos, el requerimiento ya no es 100, sino es 50 mililitros por kilo por día, por esos segundos. Y por cada kilo adicional, ya es 20. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer el ejemplo. Si tengo un paciente que pesa 30 kilos, ¿cuál es su requerimiento de agua? Según Holigar-Segar, por los primeros 10 kilos es 100, es decir, 100 por 10 es 1000, y ahí requiere 1000. Por los segundos 10 kilos ya es 50, 50 por 10, 500, ya le sumo 500. Primero 10 kilos, 1000, luego 500 son 1500. Y por los adicionales ya son solo 20. Adicional a 20 para 30 son 10, 10 por 20, 200. Entonces sumo 200 a lo anterior y el requerimiento de agua será de 1700 mililitros en 24 horas. ¿De acuerdo? ¿Y de sodio cuánto es? Es 3 miliequivalentes por cada 100 mililitros. En 1700 hay 17 veces 100. Entonces multiplicaría 3 por 17. 3 por 17 me sale 51. Entonces, de sodio requeriría 51 miliequivalentes. Y de potasio es 2. 2 por 17, 34. De potasio su requerimiento sería 34. Si este niño pesa solo 8 kilos, ¿cuánto requiere de agua? De agua requeriría 8 por 100, 800. Y de sodio, 3, 3 por 8, 24 miliequivalentes. ¿De acuerdo? Eso sería usando el método de Pauli-García. Luego, el segundo método más frecuente usado en pediatría es el método de peso y superficie corporal. Y ahí les pongo la fórmula de la superficie corporal. Superficie corporal es 4 veces el peso más 7 dividido entre el peso más 90, aunque les expliqué anteriormente. ¿Qué nos dice el método de peso?
ahí se divide en dos, mayor de 10 kilos o menor de 10 kilos. Si es mayor de 10 kilos, necesitamos darle 1.500 mililitros por cada metro de superficie corporal por día. Es su requerimiento. Por favor, alguien tiene el micro encendido, si lo puede apagar. Por favor. Ya, gracias. Chicos, vean su micro, por favor. Ya. Entonces, por superficie corporal, voy a ver que este paciente, si es mayor de 10 kilos, el requerimiento de agua es 1.500 por metro cuadrado por día. Entonces, supongamos que pesa 20 kilos, tengo que sacar la superficie corporal según la fórmula, multiplicar por 1.500 y me dará los mililitros que necesite el niño. Luego, para ver los requerimientos de sodio, simplemente digo que es 30 a 50 miliequivalentes por metro cuadrado por día. Y el potasio llega a ser 20 a 40 miliequivalentes por metro cuadrado por día. Eso es para el niño mayor de 10 kilos, es preescolar, el escolar, el adolescente. El lactante, el que tiene menos de 10 kilos, a ver, vamos a ver quién está. ¿Quién Alejandro, tu micro. Alejandra Castillo. Alejandra Castillo entra y deja su micro prendido. Doctor, ya apagó su micro. Ya lo apagué yo. Por favor, haz un informe a Alejandra Castillo que no puede hacer eso en las actividades teóricas. ¿Ya? Hemos Sí, doctor. comprobado que ella no ha estado presente en la clase, ha dejado el micro prendido y aparte de interrumpir y de no hacer que llevemos una clase adecuadamente, pues ella se ve perjudicada. Por favor, hazle un informe que yo voy a informar a la coordinación también esas conductas. ¿Ya? ¿En qué sede está Alejandra Castillo? No, no sabría, doctor. Revísalo, por favor, en la lista y me informas para hacer una carta. A ver, vamos a volver a ver la pantalla. Ok, ya está. Estábamos aquí. Ya, entonces habíamos estudiado Holliger-Segar, estábamos en el peso y superficie corporal, y cuando hablábamos peso y superficie corporal, que es un método, ahí dividimos en mayor de 10 kilos o menor de 10 kilos. El mayor de 10 kilos era 1.500 por metro cuadrado, y los electrolitos sodio de entre 30 y 50 miliequivalentes por metro cuadrado, y el potasio menos entre 20 y 40 miliequivalentes por metro cuadrado por día. Ahora, ¿qué pasa con el menor de 10 kilos, el lactante? El agua lo que necesita es 150 mililitros por kilo por día, el sodio 3 a 5 miliequivalentes por kilo por día y el potasio de 1 a 3 miliequivalentes por kilo por día. Como ven, decimos el método peso y superficie corporal porque el peso lo usamos para el lactante y la superficie corporal para los niños. No usamos superficie corporal 1.500 por metro cuadrado, pero para el lactante usamos peso 150 mililitros por kilo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Y así puedo saber qué cantidad de agua necesita. Los dos métodos son iguales, exactamente iguales, ¿no? Tienden a aproximarse. Unos tienen sus ventajas sobre otros. Pero, ¿cuál es el mejor? Depende, ¿no? Los nefrólogos les gusta mucho el Colli-García. Los pediatras nos gusta mucho su peso y superficie corporal, ¿no? Entonces, no puedo decirle cuál es el mejor, depende de la condición clínica de la cual yo quiera manejar. ¿Cuál uso? Ustedes decidan, ¿no? ¿Cuál usan? ¿Cuál se acomoda mejor? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál se acuerdan? Es lo más importante, ¿ya?
En las preguntas, obviamente, uno les voy a indicar qué método quiero que usen, ¿no? En el cálculo de sodio, el potasio, del agua. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Como caso clínico. Tenemos una lactante de 6 meses, pesa 8 kilos de peso, ¿y cuál es su requerimiento de agua? Pero cuando tengo esto, lo primero que pienso es qué método uso. Si uso Holigar-Segar, es 100 mililitros por los primeros 10 kilos. Como tiene solo 8, sería 100 por 8, 800 mililitros. Eso es lo que requiere. El requerimiento de agua es de 800 mililitros. ¿De acuerdo? Y si quiero saber de sodio, ¿qué me dice el concepto? Que es 3 miliequivalentes por cada 100 mililitros de agua. Acá tiene 800 mililitros. Entonces, por cada 100 es 3, 800 será 24 miliequivalentes de sodio. ¿Ya? Ahora, si en este mismo paciente utilizo, doctor, yo quiero usar el kilo de peso, me gusta más. Entonces, en kilo de peso dice que 150 por 8 por kilo. O sea, 150 por 8 sería 1200 mililitros. 1200. ¿De acuerdo? Entonces, y el sodio, si quiero usar 3 miliequivalentes por kilo, sería 24 miliequivalentes. Doctor, ¿y cuál es correcto? ¿800, 1200? Porque me parece que es una diferencia importante, ¿no? Como le repito, depende. Ambos son correctos según el método que es empleado. ¿Ya? En el caso clínico número 2, miren, acá vemos una niña más grande, 30 kilos. ¿Cuánto requiere de agua? Bueno, eso ya lo hemos calculado, ¿no? En la clase les dije, y sale justamente con Holigar-Segar, 1700. Pero, ¿y por superficie corporal? Bueno, primero calcularía cuánto pesa. 30 kilos, ¿cuál es la superficie corporal? 120 más 7, 127. 127 entre el peso más 90, entre 120. 127 entre 120, casi 1, ¿no? 1500 por 1 y un poquito más, 1587. Ese sería su requerimiento por superficie corporal. No es exactamente igual a 1700, pero por ahí se están aproximando, ¿verdad? Entonces yo debo decidir cuál método utilizo. Doctor, ¿y si utilizo 1650 estaré mal? Bueno, yo creo que no. Un método me da 1700, el otro método 1600 o 1650, no veo que esté mal. Pero ustedes tienen que saber por qué utilizan uno u otro método. ¿Ya? Acá hay un concepto importante, ya ahora sí vamos a un aspecto más teórico. El déficit de electrolitos. ¿Qué cosa es el déficit de sodio? El déficit de sodio es la cantidad de sodio que se perdió del líquido extracelular durante una deshidratación. Cuando yo me deshidrato, por ejemplo, porque vomito, porque tengo diarreas, en esas diarreas no solo pierdo agua, y calcular la pérdida de agua es fácil, porque hay una diferencia de peso. Si yo pesaba 70 kilos, tengo diarreas, me peso después de diarreas y peso 69 kilos y medio, es de esperarse que he perdido medio litro de diarreas. ¿No es cierto? Eso es sencillo saber. Ahora, saber cuánto perdió de sodio ya es más complicado, ¿no? Entonces existen fórmulas ahí. El déficit de sodio en miliequivalentes es igual al déficit de líquido, o sea, lo que perdí. Pero el déficit de líquido tiene que estar escrito en litros. O sea, si perdí medio litro de diarrea, sería 0.5 litros, 0.5, multiplicado por la proporción de líquido extracelular y por la concentración de sodio. Eso es lo que me da el déficit. Vamos a ver. Y el déficit de potasio es la cantidad de potasio que se perdió del líquido intracelular, porque recuerden que el sodio era del extracelular y el potasio es del intracelular durante la deshidratación. También la fórmula dice que el déficit de potasio es igual al déficit de líquido en litros por la proporción del líquido intracelular por la también un exceso de pérdida. Acá hemos visto lo anterior como déficit. El exceso de pérdidas de esta forma. En los 1000 equivalentes requeridos, ¿no? Es una fórmula que nos va a dar, lo vamos a hallar acá, la concentración deseada menos la concentración que se encuentra, o la plasmática, por un factor y por el peso.
Ese factor se llama factor de distribución y varía según el electrolito. En el sodio es 0.6, en el bicarbonato 0.4 y el cloro 0.2. Ya, vamos a hacer ejemplos para entenderlo mejor. Vamos a ver con ejemplos luego, ¿ya? Esta fórmula van a acordarse para ver cómo se aplica en un ejemplo. Ahora vamos a repasar rápidamente lo que son los tornos de los electrolitos séricos, principalmente sodio y potasio. Y vamos a empezar con la hipopotasemia. La hipopotasemia, ¿qué causa hipopotasemia? Si yo no ingiero suficiente potasio o si tengo muchas pérdidas, como diarreas, pérdidas cutáneas o renales, o ingreso el potasio al espacio intracelular. Entonces hay una respuesta al estrés que se puede ver. Hay fármacos o medicamentos que eliminan potasio, como la furosemida o el salbutamol. Pueden generar hipopotasemia. ¿Cuál es el cuadro clínico? Principalmente debilidad muscular, ilio, parálisis y arritmias cardíacas. El tratamiento del potasio de preferencia debe darse por vía oral. El uso del potasio parenteral es de sumo cuidado, ¿ya? Porque puede provocar arritmias cardíacas importantes que llevan a la muerte. En paciente grave o sintomático que no es posible usar la vía oral, se puede utilizar soluciones que tengan potasio no mayores a 40 miliequivalentes por litro de potasio, diluido en suero salino, no más de 40, es la recomendación. La hiperpotasemia, o sea, el aumento del potasio, tiene que ver cuando no se elimina en forma adecuada. Si mi riñón trabaja mal, como en la insuficiencia renal, no elimina potasio, se va a acumular. ¿De acuerdo? Entonces, problemas renales pueden llevar a la hiperpotasemia. También podría ser aumento de su ingreso, como sin ingesta o transfusiones, estados catabólicos. O alteraciones en su distribución, como la acidosis metabólica. En la acidosis metabólica, como hay un aumento de hidrogeniones en el líquido plasmático, los hidrogeniones tienen carga positiva, se intercambian con los potasios que están en el intracelular, entonces entran los hidrogeniones y salen los potasios. Entonces esto puede generar un aumento de la concentración de potasio en sangre. La hiperpotasemia, que es lo que causa mareos, debilidad muscular y alteraciones del electrocardiograma. ¿Cuándo tratar? Cuando el potasio es mayor o igual a 6 miliequivalentes por litro, sí hay que tratar por el gran riesgo que hay. Entonces, podemos usar antagonistas del efecto del potasio sobre la membrana, y ese antagonista principalmente es el gluconato de calcio, que lo que hace es mover el potasio al intracelular. ¿Con qué? Con medicamentos como el salbutamol, el bicarbonato de sodio, la glucosa y la insulina. Y otro es tratar de que se excrete el potasio, y para eso usamos los fármacos que eliminan potasio, como la furosemida o la diálisis. El sodio. El sodio debe mantenerse en valores entre 135 y 145, en promedio 140 miliequivalentes por litro. Y es, como hemos visto, el principal determinante de la osmolaridad sanguínea. O sea, 2 veces el sodio es lo que me da la osmolaridad sanguínea. O sea, si tengo 140 de sodio, aportas 280 de las 290 en promedio, que es la osmolaridad. La hiponatremia es cuando el sodio es menor de 135, entonces la hipernatremia será si es mayor de 145. La hiponatremia puede ser hipovolémica o hipervolémica, o sea, en ambos casos. Hipovolémica cuando hay pérdidas a nivel renal o a través de diarrea y vómitos. Y la hipervolémica es cuando el riñón falla, ¿no? O hay un síndrome nefrótico, por ejemplo. La hiponatremia, lo inverso, lo que ocurre es que hay una hiposmolaridad y el movimiento del líquido del extracelular al intracelular, con el consiguiente edema celular. Inicialmente en la hiponatremia hay malestar, apatía, náuseas, dolor de cabeza y puede ir hasta convulsiones y coma. Siempre con compromiso del sistema nervioso central. Es el que más se afecta en la hiponatremia. El tratamiento es dar sodio, reto de sodio, y esto se indica cuando el sodio es menor de 120 o está con síntomas, es una hiponatremia sintomática. Lo que utilizamos es cloruro de sodio hipertónico. El cloruro de sodio hipertónico es al 3%. Y esta es una presentación que no se encuentra en el mercado, tenemos que prepararlo. Y para darlo tenemos que calcular el déficit de sodio. El objetivo
llevarlo a 125, que sería la concentración deseada. Y no debo corregir bruscamente, debo corregir lentamente entre 0.5 y 1 miliequivalente ya de potasio por hora. El déficit de sodio, ¿cómo se calcula? Si yo quiero llevarlo a 125, es el deseado. Ya vimos la fórmula que dije que la recuerden, acá la vamos a aplicar. 125 miliequivalentes por litro, le resto el sodio plasmático, el que encontré, por ejemplo, puede ser 115, entonces eso. Y eso me va a dar 1000 equivalentes de sodio que necesito dar, que he perdido, y lo tengo que dar con una solución de cloruro de sodio hipertónico al 3%. Se puede dar conjuntamente diurético de asa, ¿no? Como la furosemida, ¿Qué cosa ocurre cuando hay una hiponatremia muy severa que es tratada de forma inadecuada? Lo que puede dar es la mironisis pontina. Vamos a ver un ejemplo. Esto como lo oculto. Ahí. Tenemos un paciente varón de 4 años, pesa 16 kilos y le encontramos sodio sérico de 115. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a calcular el déficit de sodio. ¿Qué queremos nosotros? Llevar el sodio a 125. El sodio a reponer es el déficit de sodio, también se puede saber. Sodio a reponer o déficit de sodio es el sodio deseado, no lo voy a llevar a 140, sino a 125, menos 115, por 0.6, que es el factor de distribución, y por el peso, que pesa 16 kilos. Y esto me da un total de 96 miliequivalentes de sodio que debo darle. ¿Cómo le voy a dar ese sodio? Se lo debo dar, según me dicen, con cloruro de sodio al 3%. El cloruro de sodio al 3% es una solución que tiene 0.51 miliequivalentes por mililitro de sodio. O sea, cada mililitro de sodio de esta solución al 3% tiene 0.51. Si yo le debo dar 96 miliequivalentes, ¿cuántos mililitros de cloruro de sodio al 3% necesito? Es lo que calculo ahora. Necesito 188 mililitros de cloruro de sodio al 3%. ¿Cómo preparo el cloruro de sodio al 3%? Esto está aquí. Yo preparo cloruro de sodio al 3%. Hay todo un mecanismo, ¿no? Que no viene al caso explicarles acá. Tal vez en la práctica ustedes puedan con sus profesores revisar cómo se prepara, cuál es el mecanismo que sustenta preparar cloruro de sodio al 3%. La conclusión es que se usa agua destilada, 85 mililitros, y cloruro de sodio al 20%, 15 mililitros. Con esta solución preparada así, 100 mililitros, me va a dar un cloruro de sodio al 3%. Ahora la hipernatremia. Ya vimos la hiponatremia, ahora la hipernatremia. ¿Qué causas son las que lleva hipernatremia? Problemas renales, uso de diuréticos, ¿no es cierto? Diabetes insípida, pérdidas extrarrenales, gastrointestinales, con aumento de peso, ingesta de sodio, uso de mineralocorticoides. La clínica de la hipernatremia, fundamentalmente sistema nervioso central, ¿no? Irritabilidad, convulsiones, coma, y depende mucho de la velocidad de instalación y la duración, ¿no? Si es muy rápida, los síntomas son mucho mayores a que se vaya instalando de forma progresiva y crónica. ¿Qué ocurre con la hipernatremia? Existe un movimiento de líquido del intracelular al extracelular. Acá la célula se disminuye, ¿no? Hay una deshidratación celular y puede llevar a hemorragias. Hay letargia, confusión, irritabilidad, hasta coma. El tratamiento de la hipernatremia ya no es darle sodio, no es darle más sodio, el déficit para aumentar el volumen y así diluir el sodio y disminuir su concentración. Entonces lo que hay que dar es reemplazar las pérdidas de agua libre, buscar qué cantidad de agua libre, esa libre de electrolitos, le voy a dar. Y hay que considerar fármacos natriuréticos, ¿no? Si hay aumento de peso. También no debe ser una disminución brusca, debe disminuir lentamente, no más de 1 miliequivalente por hora. Y reponer el déficit en 2 días, no se puede reponer el déficit en 24 horas.
El agua se puede dar por vía oral o por vía endovenosa, ¿no? Siempre se recomienda la vía oral, que es más manejable. Cuando nosotros manejamos hidrataciones, tenemos que ver qué soluciones tenemos, ¿no? Y eso tienen que saberlo ustedes. Nosotros en el mercado, las soluciones de agua y electrolitos son básicamente estas, ¿no? Tenemos una solución de cloruro de sodio al 9 por mil o al 0,9%, es lo mismo, que contiene 154 miliequivalentes de sodio en todo el litro, en todo el litro. También tenemos cloruro de sodio al 20%, que vienen ampollas de 20 mililitros, que tienen 3,4 miliequivalentes de sodio por cada mililitro, por cada mililitro. Y el cloruro de potasio al 20%, que tiene 2,7 miliequivalentes de potasio por cada mililitro. Estas son cosas que ustedes tienen que saberlo, prácticamente de memoria. Muy bien, chicos, esto es lo que quería compartir con ustedes aquí en este tema de trastornos hidroelectrolíticos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Doctor, una consulta. Sí. Si para el déficit de sodio, el factor de distribución siempre va a ser 0,6. Para el sodio sí, 0,6. Esa es una constante. Lo que hace nada más cambiar, ¿a dónde quieres llevarlo? A 125. Para el tratamiento dicen llevar a 125, pero como ejercicio te puedo decir llévalo a 130, quiero que sea 130, y lo que vas a restar es de dónde está, cuál es que has medido, y saber el peso del paciente, ¿no? Con eso calculas la cantidad de miliequivalentes de sodio que necesitas darle para aumentar su nivel de sodio a ese nivel que quieres. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no hay más preguntas, voy a dejar de compartir y veo que hay 89 alumnos, está muy bien, ya se acerca a los 100. Entonces nos paramos, tiramos la pierna y rápidamente cambien de aula. Vamos a entrar al aula de diarrea aguda infecciosa. ¿Ya?